Pues de nuevo retomamos, bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Qué coraje de mi propio papel de moderación, tener que cortar porque estábamos embobadas. Yo estaba embobada yendo a Carmen. Es que siempre escucharla se aprende tanto y qué interesante todo, ¿no? Cómo tiene que implicarse el sistema educativo en esa deconstrucción también en chicos y en chicas para construir una cosa mucho más igualitaria. Pues bueno, por seguir el ritmo de la tarde, pues bueno, vamos a ir de intensidad en intensidad porque tenemos a la nueva ponente, a Gemma Otero. Gemma también, de nuevo, pues es otra persona muy popular y bueno. Gemma es asesora, investigadora y formadora, experta en coeducación y prevención de las violencias machistas desde la infancia. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y el máster de Igualdad de Género en la Universidad Pablo Olavide, y tiene otro de Dirección de Empresas para Emprendedoras en Economía Social. Bueno, es también una investigadora nata, es muy activa. Para mí me gusta presentarla como escritora. Es una escritora de gran éxito porque seguro que cuando sepáis sus libros así, sus publicaciones, os suena y la conocéis, porque al igual que el Pepe y Pepa de Carmen, pues Gemma con su Super Lola yo digo Lala y Lolo, perdón, Lalo y Lola, sí, me confundía. Pues bueno, es también muy conocido sus materiales, que hoy nos va a presentar también un poquito, ¿no? Es también gran colaboradora con el MELIAN, con el Instituto Andaluz de la Mujer, y bueno, sigue investigando, está con su tesis doctoral, que precisamente con temas que creo que en el debate van a salir porque han hecho alguna pregunta sobre ello, así que bueno, tenemos la batalla por delante y creo, Gemma, que tú ya la palabra porque ella nos va a hablar especialmente del impacto de la socialización patriarcal y androcéntrica en la vida de los niños y las niñas, porque ella quizá tiene una mirada hacia primaria, hacia la educación primaria. Evidentemente, tanto lo que ha dicho Carmen como lo que va a decirnos Gemma es universal, porque es un proceso de continuidad, pero bueno, se centra más tanto en los recursos que va a utilizar como lo que son su ponencia sobre esta etapa quizá. Pues Gemma, yo no te quiero quitar más tiempo, un placerazo de nuevo tenerte, así que tienes la palabra, tus 35 minutos, ¿vale? Pues bueno, adelante. Voy poniendo el cronómetro porque no me quiero pasar de tiempo, ¿vale? Mientras tanto, sí. Irá poniendo Mario una segunda, mientras pone ella la pantalla, ¿vale? Sale otro segundo bloque de cuestionario, igual, se tarda muy poquito. Quiero daros las gracias, ¿vale?, por haber contado conmigo, gracias a la Delegación de Igualdad, de Educación, también sé que ha colaborado Bienestar Social, gracias Charo, que me hizo mucha ilusión cuando me llamó. Qué gustazo volver a verte, Carolina, porque la última vez que te vi de forma presencial fue en un aula, en las aulas de primaria, y bueno, que es un espacio mágico, pero es un espacio también que tenemos que mirar con lupa, porque los centros educativos tienen que ser espacios seguros y libres de violencias machistas, de violencias patriarcales. Gracias a Rafael, a Lourdes, a Carolina, bueno, no solo a Carolina, sino también a Cristina, que estaba por ahí. Y también un abrazo, bueno, gracias a todo el mundo por estar en este webinar, y un abrazo especial a mis amigas y compañeras que están también aquí asistiendo a este webinar, que no paran de mandarme mensajes, y a mis compañeras del grupo de investigación GIA, de la Pablo Olavide, mi directora de tesis. Me siento súper acompañada y con un abrazo grande. Yo me voy a encargar sobre todo de hablar de socialización patriarcal y androcéntrica. La socialización patriarcal y androcéntrica es la herramienta que tiene el patriarcado para perpetuarse desde que venimos al mundo. Cuando llegamos al mundo, tanto hombres como mujeres, los niños y las niñas ya tienen todo un mundo con una serie
construcciones prediscursivas, que ya están todo un universo que está esperando, lo que se supone que se espera por el hecho de ser niño o niña, ya tenemos unos relatos, unas narrativas, unas expectativas de vida, y eso es algo que impacta en la vida de la infancia, sobre todo desde que llegamos al mundo. Yo sobre todo me voy a centrar mucho en las narrativas del alumnado con el que yo suelo trabajar, porque es muy interesante que veamos cómo impactan en sus vidas, cómo impactan en sus cuerpos, cómo los niños y las niñas, en el momento en el que se les permite mostrar sus sentimientos, sus emociones, rápidamente nos encontramos con que identifican de una forma brutal cómo el proceso de socialización patriarcal y androcéntrica forma parte de su día a día, pero también impacta en sus cuerpos y en sus vidas. Bueno, aquí hago una cita de Miller, porque Miller es una de las grandes teóricas feministas universales. Yo coeduco, pero yo coeduco desde el feminismo. Yo soy feminista, no entiendo la coeducación sin el feminismo. Ella habla de que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados ni acostumbradas a asociar el patriarcado con la fuerza, sobre todo en aquellos estados donde tenemos formalmente igualdad, ¿no? Pero como el sistema socializador es tan perfecto que logra, digamos, aunar todos esos preceptos del patriarcado que se terminan interiorizando en nuestra piel y en nuestra cotidianidad, ¿no? Importante, sobre todo voy a hablar de dónde venimos, cómo nos construimos como seres humanos, cómo nos construimos como hombres y como mujeres desde que llegamos al mundo. El aprendizaje y la interiorización de la opresión y la desigualdad estructural hecha piel. Aquí he puesto una narrativa de una alumna de primero de la ESO, muy fresquita, de la semana pasada, que estuve en un centro educativo. Yo trabajo también en los centros educativos de secundaria, pero sobre todo trabajo con primero y con segundo, ¿vale? Fijaros en la narrativa que ella escribió. No abrir las piernas, ponte vestido, no digas palabrotas, por la noche no sales, no uses ropa corta que vas provocando, los videojuegos son de niños, las muñecas son de niñas, el rosa, ayuda a tu madre a limpiar que tu padre está muy cansado de trabajar, el fútbol es de niños, los hombres al campo a trabajar y las mujeres a casa a limpiar, tienes que casarte con un hombre. Cuando yo les pregunto a los chicos y las chicas qué se espera de ellos o de ellas en función de si son chicos o chicas, cómo han construido, digamos, su identidad, pues esto es lo que yo me voy encontrando en las aulas. Es claramente cómo está impactando ese proceso de socialización y además son conscientes de ello. La construcción del discurso patriarcal de la inferioridad de las mujeres, y me voy a centrar ahora en la socialización de las niñas, de las mujeres, está bajo un eje vertebrador en torno a la construcción de ese discurso de inferioridad de las mujeres de la que ya ha hablado mi amiga y compañera Carmen, ¿no? Es decir, existe todo un componente misógino, existe un arraigo de un discurso de la inferioridad de las mujeres en nuestro imaginario colectivo. No somos capaces a lo mejor de decirlo verbalmente, incluso explícitamente, pero lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y además, ¿dónde estamos colocando a las niñas desde que las niñas son muy pequeñas? A través de los juegos, a través de los relatos, a través de las narrativas, a través de los imaginarios, de los discursos, incluso de la forma que tenemos en nuestras prácticas, todos esos mecanismos simbólicos y materiales que forman parte de nuestra cotidianidad. El espacio doméstico de cuidado sigue siendo un espacio claramente feminizado, claramente donde estamos colocadas las mujeres, aunque no queramos, y seguimos con el mandato de la reproducción. Y fijaros cómo el alumnado, cómo las niñas lo expresan, que limpie la casa, que tengo que aprender cuando sea grande. Lo que se espera de mí es que tenga un buen trabajo y un buen carácter y que sea una buena ama de casa. Fijaros cómo lo detectan inmediatamente. El mandato, por ejemplo, de la sumisión, de la obediencia, de la dependencia. Esta foto la saqué cuando estuve buscando, puse en Google, porque bueno, en los buscadores de Google también se ve el patriarcado de forma bestial, ¿no? Y entonces puse mandato de la obediencia y entonces me aparecían pues este tipo de fotografías, ¿no? Las chicas que dicen que por el hecho de ser chicas tienen que portarse bien, las buenas maneras, las buenas costumbres, el hecho de que interiorizan que tienen que ser trabajadoras, obedientes y sobre todo educadas. La buena educación en las niñas, las buenas maneras que me retrotraen a la sección femenina, ¿no? Es decir, seguimos colocadas en esa socialización que sigue siendo tremendamente patriarcal y además
que no solamente lo hacemos en casa, que yo muchas veces cuando trabajo con el alumnado me dicen, bueno, Gemma, pero en mi casa me cuentan otras cosas. Claro, pero es que no solamente estamos socializando desde la familia, estamos socializando a través de todos los agentes socializadores, pues como las redes sociales, como todos los videojuegos que consumen, los juguetes, las películas que ven, la publicidad de los juguetes, todo lo que escuchan en la calle, todo lo que escuchan en la escuela, y la escuela tiene la obligatoriedad de coeducar y tiene desde el obligado cumplimiento la responsabilidad de educar siempre en la igualdad a niños y niñas, ¿no? Otra cosa importante es la falta de autoridad en las niñas y en las mujeres. Bueno, he puesto aquí la foto de Ursula von der Leyen, como la presidenta de la Comisión Europea vio como su compañero, por ejemplo, bueno, se dejaba llevar por los pactos patriarcales y fue desalojada de la silla. Para nosotras no hay silla. Y además cuando estamos en el aula, o cuando estamos en un espacio de ocio, cuando estamos en un espacio familiar, cuando una niña toma la palabra, cuando una niña manda, cuando una niña toma la iniciativa, dirige, organiza, está la palabra mandona para colocarla en su sitio, para explicarle perfectamente cuál es su lugar en el mundo. Mandato en la construcción de las niñas en su identidad, de la renuncia, de la entrega total, de la hiperempatía, de esa ceguera y de esa amnesia de nuestra opresión, de la desigualdad estructural que sufrimos. Somos socializadas para que dejemos entrar a todo el mundo en nuestras puertas, tengamos las puertas abiertas, pasen ustedes y dejen la puerta abierta. Nos ocupamos de todas las discriminaciones y muchas veces nos olvidamos de que somos el 52% mundial de la población que está absolutamente oprimida y que sufrimos una desigualdad y una violencia estructural que muchas veces no hemos sido educadas para identificarla. Aquí Lagarde lo dice muy bien, somos seres para otros y de otros. Por ejemplo, el concepto de utilidad que usa John Adotti, ¿no? El hecho de que las mujeres somos educadas para que seamos útiles al sistema. El mandato del silencio. Aquí os pongo el libro de Maribel, de Mujeres y Poder, que es una maravilla de libro que os recomiendo. Ella en un discurso que hizo Venga, cállate, querida, habla precisamente de cómo, del mandato del silencio en las niñas y en las mujeres a lo largo de toda la historia. Y habla de eso Irene Vallejo, esta escritora magnífica, que hizo un artículo creo que el 8 de marzo, hizo un artículo que titulaba Quien domina el discurso dirige el cotarro. Os recomiendo su lectura. Cómo nuestras voces no son importantes, cómo nuestro conocimiento tampoco es importante y tampoco se reconoce. Es decir, es la razón contra la naturaleza. Nosotras somos definidas desde la naturaleza. Es la asistencia contra la esencia. El calladita estás más guapa. El tienes pájaros en la cabeza cuando tenemos ideas, cuando tenemos saberes, cuando tenemos talentos. El redicha, el cotorra, ¿vale? Es decir, son mandatos que seguimos perpetuando y siguen muy vigentes, aunque creamos que no. La invisibilidad en el lenguaje. Las niñas tienen derecho, las niñas tienen el derecho a ser nombradas en el lenguaje, las mujeres tenemos el derecho a ser nombradas en el lenguaje, es fundamental. Y además, bueno, aquí pongo ese extracto de Lewis Carroll, ¿no? que me encanta. Es decir, la importancia del lenguaje a la hora de construir pensamiento. Y además no solamente eso, sino que las niñas son educadas para que aprendan cuándo son nombradas y cuándo no. Y no hay derecho porque ellos son nombrados siempre. El masculino universal es el androcentrismo puro y duro y ellos son siempre nombrados en el lenguaje. Y nosotras tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Eso también genera mucha falta de autoestima también, la sensación de que si no somos nombradas porque de alguna manera u otra no somos importantes. Carmen ha hablado de este tema, creo que es importantísimo, nuestra genealogía, la destrucción, la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la exclusión, el desprecio por nuestra genealogía, por nuestros saberes, por todos nuestros conocimientos, por todas nuestras aportaciones. Y la genealogía, tenemos genealogía femenina y tenemos genealogía feminista, pero no están en las aulas, pero no están tampoco en nuestros imaginarios colectivos. Os recomiendo este libro maravilloso de Laura Núñez, El derecho a la educación. Hacer oídos sordos a la voz de las mujeres será la norma patriarcal por excelencia. El niña cállate o calladita estás más guapa, ¿no? Y después el hecho también de que nuestras voces no solamente son importantes, sino que no son relevantes. El mandato del amor romántico como hilo conductor en nuestras vidas.
desde la no reciprocidad. Está mal escrito. La política, Ana de Miguel lo dice muy bien, la política sexual o la organización política del amor patriarcal determinan que las mujeres entreguen su amor sin reciprocidad, por lo que no solo resultan explotadas sus capacidades, sino que viven en un continuo déficit de reconocimiento y bienestar en nombre del amor. Os pongo la narrativa de esta niña de primero de la ESO. Desde pequeña me han dicho que debo tener un novio que me proteja. ¿Vale? También os recomiendo el libro de neoliberalismo sexual. Es decir, desde que somos muy pequeñas, a las niñas con 2 o 3 años les preguntamos si tienen novio, y además novio, no se nos va a ocurrir nunca preguntarles si tienen novia, y a ellos, en todo caso, le estamos preguntando si tienen novias. Por supuesto, nunca le vamos a preguntar si tiene novio, pero siempre novias en plural. Es decir, la sexualización de las relaciones entre los niños y las niñas, desde que son muy pequeños, desde que son muy pequeñas. El mandato de la belleza, esa tiranía, desde que las niñas, yo creo que la palabra que más escuchan a lo largo de su vida y las chicas adolescentes es que guapa está, ¿no? Ser o no ser guapa, esa es la cuestión. Aquí os pongo el trabajo de una alumna de tercero de primaria, ¿vale? Y toda su obsesión era mostrarse como guapa, tenían que hacer un ejercicio sobre sus expectativas de vida, y su expectativa de vida era yo soy guapa. ¿A qué soy guapa? Yo soy guapa, 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 guapa. Para ella lo importante, el éxito en la vida, para ella era ser guapa. Fijaros, por ejemplo, algunos de los relatos y de las narrativas que me he ido encontrando en las últimas sesiones con el alumnado de primero de la ESO. Si eres niña, de mayor tienes que pintarte. Tengo que ponerme vestido farda para estar guapa. Si somos flacas, palo. Si estamos rellenas, gordas. Tenemos que vestirnos bien. Esto nos puede parecer algo muy antiguo, algo que está superado. Y os estoy contando narrativas de adolescentes, bueno, de preadolescentes, de niños y niñas de primero de la ESO la semana pasada. No os estoy contando nada del 90 ni del 70, es decir, algo muy actual, algo del día a día. La hipersexualización de las niñas, las violencias machistas que sufren las niñas en sus cuerpos y en sus vidas. Es decir, las niñas cosas. Rosa Cobo lo describe muy bien. La hipersexualizar es inferiorizar. Las niñas soportan sobre sus cuerpos y sobre su vida unas cargas y unas violencias machistas que no detectamos como tal. Y de ahí pasamos a la mercantilización del cuerpo de las niñas y de las mujeres y la automercantilización. Es decir, somos educadas para que nosotras mismas nos terminemos mercantilizando, ¿vale? Bueno, aquí os pongo el caso de que ha levantado ampolla porque es absolutamente misógina, machista, ¿vale? Tremendamente violenta contra las niñas y las mujeres, ¿no? Además, bueno, es incitar y es facilitar a todo un sistema prostituyente que las mujeres pensemos que ser puta es empoderarte, ¿no? Cuando ahí lo que estamos hablando es de que estamos trivializando sobre la figura del sugar daddy. Y además estamos hablando de cultura de la pedofilia, la cultura de la violación, la prostitución, la trata. Fijaros, ¿no? Cuando maquillar nuestra opresión es empoderante o moderno. Cuando la opresión tenemos que aprender a identificarla, a detectarla, pero sobre todo tenemos que desmantelarla. Ahí se unen patriarcado y neoliberalismo, se dan de la mano y caminan juntos, ¿no? Por un lado las hipersexualizamos, por otro lado les decimos que tienen que ser guapas, que tienen que ser sexy. Y por otro lado le decimos que el espacio público pues no les pertenece, porque el espacio público para las mujeres y para las niñas sigue siendo un espacio absolutamente violento. En los espacios de ocio donde las chicas pues tienen la sensación de que están en espacios de casa, ¿no? El espacio público no nos pertenece, existe una normalización, una justificación de esas violencias machistas cotidianas, pero a la vez también nos enfrentamos al mito de la seguridad del espacio privado y familiar, porque muchas veces pensamos que los agresores sexuales son hombres que nos vamos a encontrar en una esquina, y en muchos casos son papás, titos, amigos íntimos, ¿vale? Y eso es muy importante que también lo verbalicemos. Bueno, esto es increíble, esto da miedo. Es decir, cómo las niñas tienen interiorizada la cultura del miedo. Educamos a las niñas en la cultura del miedo. Vamos a dejar a las niñas en paz. Vamos a dejar a las chicas jóvenes en paz. Por favor, vamos a educar a ellos para que no violen, para que no prostituyan, para que no compren los cuerpos de las mujeres. Vamos a educarlos desde la empatía y vamos a educarlos en el feminismo, pero vamos a dejar a las chicas en paz, vamos a dejarlas de educar en la cultura del miedo, vamos a dejar de decirle a las niñas, niña, ten cuidado, porque muchas veces ni siquiera le explicamos a qué tienen que tener cuidado. Fijaros, los voy a leer detenidamente porque no tienen desperdicio.
Narrativas de alumnas de primero de la ESO. Vuelve pronto a casa y no vuelvas de noche. Pues por ser una niña tener que irme por las calles con gente y no por callejones. Que tuviera cuidado porque no sabría defenderme sola. No hace mucho iba al conservatorio y un hombre mayor me persiguió hasta que entré. Esto es un caso de violencia machista, de una agresión sexual de alguien que está siguiendo por la calle. Y estamos hablando de una niña de 12 o 13 años. Y ahora vamos a hablar de niñas de cuarto y quinto de primaria. A mí me da miedo ir por la calle porque pienso que me van a meter en un coche y me secuestran. Tengo miedo de ir sola por la calle. Tengo miedo de estar sola en la casa y que me pase algo. Me da miedo que me secuestren. Me da miedo quedarme en casa sola porque no me siento segura. Me pueden matar. Me da miedo ir sola por la calle. Cuando yo le pregunto a las niñas que tienen miedo, aparte de los fantasmas o las películas de miedo, tienen miedo real, el miedo a tomar la calle. Porque además, cuando toman la calle, porque cuando se visten como les da la gana, tienen que asumir y además tienen que pasar por la asunción de la responsabilidad de la opresión y de la violencia estructural que sufren. Es decir, las niñas y las mujeres tenemos que asumir que cualquier violencia que se ejerza sobre nosotras es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Por ejemplo, ahí os pongo esa captura de pantalla, ¿no? La menor violada de un grupo pasaba en San Juan con unas amigas y se emborrachó. Estamos culpabilizando directamente a la víctima y de hecho, bueno, Carmen ha hablado de forma magnífica sobre ello, ¿no? Lo que las chicas dicen, si llevas falda es culpa tuya que te digan algo, no abrir las piernas, ponte vestido, no digas palabrotas, por la noche no sales, no usas ropa corta que vas provocando, no podemos vestirnos como nos guste, porque nos dirán que estamos provocando. Ellas son conscientes de que el problema está en su cuerpo y no en la mirada, en esa mirada patriarcal que nos sigue juzgando y que nos sigue responsabilizando. En la socialización femenina hay una no aceptación de la ira, de la rebeldía, de la desobediencia, de la autodefensa. Os recomiendo estos dos libros magníficos sobre el poder de la ira en las mujeres. Fijaros las narrativas. No enfadarme delante de gente por alguna razón y tener que decir sí a ciertas cosas que no me gustan por el simple hecho de ser educada. En la cultura del sí. No nos educan en la cultura del no. ¿Cómo podemos enfrentarnos a situaciones de violencias machistas, situaciones de violencias sexuales con una sonrisa? ¿Cómo vamos a enfrentarnos? ¿Cómo estamos preparando a estas niñas? Fijaros, ¿no? Ellas son conscientes de que muchas veces tienen que decir sí aunque no les guste. Si no insultes a los demás si te enfadas por tonterías. Las tonterías son nuestros malestares. Nuestros malestares son importantes. Yo lo que le digo a las alumnas siempre es que vuestros malestares son muy importantes. Ponerlos siempre sobre la mesa. Enfadaros muchísimo porque tenemos razones para estar muy enfadadas. Si estoy de mal humor me dicen que tengo las reglas. Que no nos enfademos en público por cualquier cosa. Estas son narrativas de niñas de 12 y 13 años. La falta de credibilidad, este es el recorrido. La cultura del miedo, la hipersexualización, la asunción de la responsabilidad y además la falta de credibilidad de la que ya ha hablado Carmen, ¿no? Hasta que no me maten, pues no me van a creer. O el caso de Nevenka Fernández, que os recomiendo que veáis el documental. A mí lo que sí que me falta de ese documental es la mirada feminista, ¿vale? Pero no es magnífico porque sale ella es la protagonista y ella habla. Su voz es importante. Esta es una foto mía de pequeña, ¿vale? Porque yo os invitaría a que reflexionáramos como mujeres todas las opresiones y todas las invasiones que hemos sufrido desde que somos muy pequeñas. Y eso duele y nos da miedo, porque muchas de ellas tienen nombre y apellido de personas a las que queremos o hemos querido. Pero es muy importante que sepamos identificar la huella del patriarcado en la vida de las niñas y las mujeres. Voy a pasar muy de puntillas porque no me da tiempo, ¿vale? Explicar esto necesitaría 2 horas para explicar como mínimo con profundidad cómo es el proceso de socialización diferenciada y asimétrica, ¿vale? Que además, bueno, lo ponía al principio, el sistema patriarcal es un sistema de violencia contra las mujeres, pero además de forma masiva, ¿no? Es terrorismo. Es un terrorismo contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, contra quienes somos, ¿no? Fijaros cómo también se construye, en el caso de la socialización de los niños, el discurso de la superioridad, de la que ya ha hablado Carmen, por eso voy a entrar muy de puntilla. Un niño de primero de la ESO me cuenta, cuando estamos en algún juego,
que se les da bien a ellas, se crecen y nos da rabia a los chicos. Es que no queremos que las chicas se crezcan, porque cuando se crecen nos sentimos pequeñitos y nosotros tenemos que estar arriba. Y cuando una chica me mete un gol, yo me enfado, porque es una humillación. Para los niños, que una chica les gane, una chica les calle la boca, es una humillación, porque no las ven como iguales, las ven como inferiores. No son capaces muchas veces de explicarlo, pero nada más que les damos herramientas, lo narran estupendamente, ¿vale? Aquí hago también referencia a Milet, porque tenemos que leer a Milet sí o sí, ¿vale? Que el macho, en el sistema patriarcal, el macho es el que ha de dominar a la hembra y el macho de más edad es el que domina al más joven, ¿no? La épica de la masculinidad hegemónica. Ser hombre pasa por no ser mujer. El no seas nenaza. Cuando estoy diciendo que es un nenaz, que un niño es una nenaza, estoy insultando a todas sus compañeras, no lo estoy insultando a él, la estoy insultando a ella, que le estoy diciendo que son inferiores y que estoy utilizando la palabra niña como un insulto, ¿vale? Niños de primero de la ESO. Tener huevos, valentía, ser fuerte, creerse chulo y tener más dinero. Fijaros cómo lo bordan, cómo lo identifican. El relato de una alumna. A mi hermano hace unos años mi tío le dijo, por estar jugando los pinipón, que se le iba a caer en la cola. Imaginaros el niño, el miedo que le ha cogido a los pinipón, ver a los pinipón y saldrá pitando, ¿vale? Estas son las cosas que le decimos a los niños y las niñas muchas veces y no somos conscientes del impacto que tienen en sus vidas. Un niño en esta clase me dijo, Gemma, yo de pequeño cogí una Barbie y me echaron tal bronca que le tengo miedo a la Barbie. Y nos quedamos, estamos ahí, estamos educando desde el patriarcado, muchas veces ni siquiera lo identificamos. El espacio público como su lugar natural en el mundo, como productores, como proveedores, lo explica muy bien. A mí me dicen que yo tengo que ser un hombre de provecho, que tengo que traer dinero a casa, ahí lo tenéis, ¿vale? La narrativa, que mi familia quiere que tenga un buen futuro. La reafirmación y la ostentación constante de que son hombres, de que son machos a tiempo completo las 24 horas del día, 24/7. Y lo explican muy bien. En el grupo de amigos, si eres gay, no te quieren, claro, porque lo consideran como un hombre. Ahí aparece la homofobia también, ¿no? Saber pelear, ser chulo, tener que fumar y beber alcohol. Eso también lo ha explicado Carmen, ¿no? Lo que se espera de mí es que juegue con chicos, a jugar, sobre todo jugar a juegos agresivos. El mandato de la violencia, en las niñas se reprime y en los niños se permite, incluso muchas veces se desea, ¿vale? Rosa Cobo, por ejemplo, habla de que la violencia no forma parte inherente de ninguna esencia de lo masculino, pero es algo que van aprendiendo. Y mirad cómo lo explican. Entre niñas nos pegamos hostias de broma, algunas collejas, zancadillas. Oye, pero nos llevamos muy bien. La violencia, eso no es violencia. Otros mensajes, otros relatos. Yo soy tranquilo, muy charlatán, perfeccionista, porque este niño me decía que había niños a los que le tenía miedo, ¿no? Y observador. El resto de los chicos, ¿cómo son? Brutos y despreocupados. Pero fijaros, cuando yo le pregunto a los niños de cuarto y quinto de primaria a qué tienen miedo, aparte también de películas y de fantasmas y de otras cosas más, pues tienen miedo a que le peguen otros chicos, tienen miedo de caerse o de saltar al parkour, es decir, son conscientes de que tienen que estar constantemente demostrando lo valientes que son y no les apetece o tienen miedo a hacerse daño. Mandatos como el poder, el dominio, la independencia, la autoridad, el liderazgo. Bueno, un niño que aparece aquí, en mi opinión, a mí no hay nada que me frene, ¿no? Voy a ir más rápida porque tengo que ir pasando de puntilla y ya Carmen esto lo ha explicado muy bien. Bueno, mandatos de protección, por ejemplo, de lo que ella ha hablado, ¿no? Ser valiente, tener fuerza, pero sobre todo que defendamos a las mujeres. El protagonismo absoluto, androcentrismo en estado puro, el monopolio del discurso, del lenguaje, del conocimiento. Ellos sí generan conocimiento, nosotras solo para nosotras mismas. Entonces, el patriarcado nos deja que hablemos cuando hablamos de nosotras, de nuestras cositas, ¿vale? Pero hablar de conocimiento, generar definiciones, es muy molesto para el patriarcado. La represión de todo lo que suene a debilidad, ¿vale? Por ejemplo, este niño que hablaba de que no se le permite llorar. Esa ceguera del privilegio y el desplazamiento de la responsabilidad, esto no va conmigo, los oprimidos somos nosotros, son los oprimiditos de la vida, ¿vale? Y aparecen como víctimas, que es muy importante que no lo tratemos como víctimas. Peter Cecil habla del mecanismo de disociación como rasgo en el modus vivendi masculino. Esto no va conmigo, ¿vale? La cultura de la violación, los hombres y los niños interiorizan que el deseo personal y el deseo sexual como un derecho, el libre acceso al cuerpo de las mujeres. Esto es otra narrativa. Se fue con todas las que pudo, aprovechando que estaban vividas. Y lo contaron meados de la risa, ¿vale?
La hermandad y los pactos patriarcales, vuelvo a poner aquí a Ursula von der Leyen y viendo como Michelle y Endogan pues van a lo suyo, van a lo suyo. Esas hermandades que sostienen un silencio cómplice y el reconocimiento como iguales. Y cuando yo trabajo con el alumnado, esto fue una actividad que me propusieron y yo muchas veces dejo que me propongan, cuando son sesiones de 2 o 3 horas, hay veces que digo, vamos a... Y entonces, bueno, ¿qué significa ser un tío? Pues ser fuerte, intimidante, estos son narrativas y relatos del alumnado. Tiene todas las mujeres que quiere, si una no le gusta, pues la cambia por otra, serio, a la vez cachondo, rico, poderoso, folla mucho, tiene el pene muy grande, fijaros, falocentrismo ahí todo alrededor del pene, es decir, su concepto, el concepto de estos chicos y chicas, ¿no? Sobre todo hablaban mucho los chicos, por eso yo también estoy de acuerdo con Carmen, que por ejemplo las actividades de las narrativas que yo he puesto, fue una actividad donde las chicas hablaban entre ellas y los chicos entre ellos, porque a medida que las niñas van creciendo, cuando hay sobre todo un salto de 4º y 5º a 1º de la ESO, eso vamos viendo cómo aparece el silencio de las niñas. Las chicas empiezan a estar calladas, empiezan tienen miedo de hablar. Es increíble, porque ellos están creciditos, con argumentarios de atapuerca. Es increíble lo que nos encontramos en las aulas, que Carmen y yo alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos los hijos mimados del patriarcado. Es que son buenos chicos. Pues mira, estos son hijos, vecinos, hermanos, compañeros, amigos. Son hombres, son chicos de nuestro día a día, que forman parte de nuestra familia, de nuestro entorno. Ni los consumidores de pornografía, ni los maltratadores, ni los acosadores, ni los violadores, ni los puteros, ni los proxenetas, ni los machistas asesinos, nacen por generación espontánea. Son hijos mimados de un patriarcado que cuenta con el silencio y el apoyo cómplice de toda una sociedad que siempre va a buscar y realman muchos argumentos constantemente. Son muy antiguos, pero bueno, con otro neolenguaje, ¿no? Y justificaciones y mecanismos que pueden ser más o menos sutiles para presentarlos como víctimas y no como victimarios, ¿vale? Y bueno, aquí pues si empezamos a mirar y a analizar algunos estudios sobre estereotipos y roles de género en la publicidad, pues evidentemente que esto, después nos encontramos en la última investigación que he hecho, pues me encuentro que cuando le pregunto a los niños y a las niñas que quieren ser de mayor, pues evidentemente los niños quieren pues trabajar en las fuerzas de seguridad, ser futbolistas y no de cualquier club, quieren ser del Real Madrid o de Barcelona, que es donde está la pasta, quieren ser informáticos, quieren ser militares, quieren ser youtubers, y ellas pues quieren ser maestras, quieren ser veterinarias, quieren ser médicas, quieren ser actrices, quieren ser bellas artes, que son profesiones fantásticas, pero que están muy relacionadas también pues con el mundo de la educación, con el mundo del cuidado, fijaros, ¿no? Y como por ejemplo, ellos sí que entran, por ejemplo, en estas estadísticas, pero ellas pues no aparecen como futbolistas. Una chica la semana pasada me decía, me encanta el fútbol, pero no tengo como dentro de mis expectativas de vida, porque ni voy a ganar el mismo dinero que los futbolistas, ni se me va a visibilizar, ni se me va a reconocer, entonces me voy a dedicar a otra cosa. Es brutal que una niña te diga que le encanta el fútbol, que es muy buena jugando al fútbol, pero que no lo tenga como expectativa de vida porque siente que ese no es su espacio ni va a tener reconocimiento. Fijaros, ¿no? Entonces no podemos decir que la socialización diferenciada, la socialización patriarcal no impacta en nuestras vidas. No es que no impacte, es que se hace piel, lo tenemos muy adentro en nuestras entrañas. Y los niños y las niñas los sufren desde que son muy pequeños y pequeñas, con una diferencia, y es muy importante, y apunto. El impacto en las niñas, por supuesto, no es el mismo que en el de los niños, porque ellos, de alguna manera u otra, son los privilegiados. Como bien dice Carmen, hasta que no se salgan de ese sistema de privilegio, no podemos tratarlos como víctimas. Las víctimas son ellas. Es decir, y además tenemos que estar muy pendientes en las aulas, porque se dan violencias machistas cotidianas que no somos capaces de identificar, y es muy importante que lo hagamos, porque no puede ser que yo en un aula esté trabajando con niñas de 5º de primaria y una niña de 5º de primaria me diga que a través de los mensajes de WhatsApp ya le han dicho puta, porque no hay derecho que una niña con 9 años que alguna vez le hayan llamado puta, porque cuando llaman a una niña puta le están llamando puta al resto. Y porque eso las embarga en un miedo impresionante. Y además es sufrir una violencia que además ni se trabaja muchas veces en el aula,
que se le quita importancia, o me han tocado el culo, no pasa nada. Es decir, las violencias machistas son violencias cotidianas en el día a día y que tenemos que poner sobre la mesa y no podemos tener miedo. Es decir, cuando estamos coeducando estamos transformando. Las compañeras me comentaron que compartiera el vídeo de Super Lole de Lalo, ¿vale? Entonces, porque posiblemente muchas de las personas que estuvieran aquí no lo conocen, entonces yo voy a compartir el vídeo de Super Lola, que supongo que es el que me va a dar tiempo de compartir. Super Lola. Super Lola. No penséis que todas las niñas son iguales. No. Hay niñas altas, bajitas, redondas, azules, valientes, artistas, ligeras, novias, imaginativas. Y Lola es una de esas niñas. Y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y llevar a los árboles más altos del parque. Lola es decidida, intrépida, divertida, fuerte, lista, rápida y muy valiente. Lola de mayor quiere ser superheroína. Sí, de las que salvan al mundo y ayudan a la gente y a los gatos que se quieran atrapar en los tejados. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños se sientan libres para hacer lo que quieran. Claro, como no podía ser menos, Lola se lleva todo el día jugando con la capa mágica que una vez le hizo su madre. Y corre por la calle saltando como loca, corriendo y haciendo ejercicio para ser cada vez más fuerte. Ya que salvar el mundo es un trabajo muy duro y requiere esfuerzo, inteligencia y valentía. Lola anda con su capa mágica por todos los rincones, para los árboles, livio de mujeres valientes que cambiaron el mundo. Construye torres con sus piezas de colores. O corre con su superpatín supersónico diciendo: ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy la superheroína que más mola! Bueno, este es Super Lola, ¿vale? Porque, bueno, el título de mi ponencia era niños y, bueno, el derecho fundamental de la coeducación infantil y primaria. Cuando hablamos de derecho a la educación, ¿qué tipo de educación? La educación patriarcal, la educación que sigue perpetuando. Entonces es muy importante facilitar herramientas y estrategias para la identificación de las violencias machistas y del patriarcado en las aulas. Pero sí, también hay que crear, es importante que creemos contenidos coeducativos, contenido donde los niños y las niñas vean otras formas de ser, estar en el mundo y que les quite peso de encima. Perdóname, Gemma, que me dicen que por favor que pongas también el de Lalo el Príncipe Rosa, ¿vale? Vale, perfecto. Pues un momentito, comparto a mi querido Lalo. Ahí vamos con Lalo. No penséis que todos los niños son iguales. No. Hay niños mágicos, bailarines, cariñosos, habladores, bajitos, risueños, voladores, miradores, buenos, amables. Claro, es uno de esos niños que se lleva todo el día cantando y bailando por los rincones. Sencillo, divertido, chanchotado, sincero y muy besito. A Lalo le gusta escribir cuentos de príncipes hermosos y princesas valientes, jugar con muñecos, hacer pasteles de colores,
o disfrazarse con toda la ropa que encuentra en los armarios. Su color preferido es el rosa, y aunque a veces oye risas a su paso, él sigue adelante pensando que el mundo sería mejor si pudiera aventarlo de cabo a rabo. Ya sueña con ser un príncipe rosa y montar en uno de su caballo rosado. Para él los príncipes azules están pasados de moda, son aburridos y solo quieren comer pequeños, comprobar zapatos. Pobre. Así que cuando a Lalo le preguntan qué es lo que más le gusta de todas las cosas, él siempre responde: ser un príncipe rosa. Ser un príncipe rosa. Ser un príncipe rosa. Ser un príncipe rosa. Rosa. Ser un príncipe rosa. Ser un príncipe rosa. Bueno, pues aquí comparto mi Super Lola y mi Lalo el Príncipe Rosa. Acabamos con alegría y con optimismo porque a pesar del panorama que he contado, yo soy tremendamente positiva. Tengo que serlo si soy coeducadora. Creo que podemos cambiar muchas cosas y que vamos tarde, que tenemos que ir poniéndonos las pilas. Así que a coeducar y por favor a leer muchísimo, sobre todo a formarnos de manera especializada en coeducación y en feminismo. Las niñas y los niños necesitan feminismo en las aulas, día a día. Muchísimas gracias, Gemma, muchas gracias. Hacen mucha falta estos discursos de ambas, ¿no? Para concienciarnos por un lado y por otro lado darnos herramientas de intervención. Muchísimas gracias.